Buenos días a todos. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Nos encontramos en el capítulo 2. Vamos por el versículo 9. En el día anterior estuvimos comentando hasta el 8. Si os acordáis, estuvimos hablando acerca de Dios como constructor en la tierra. Él está edificando su morada, su iglesia, su templo, que no es un templo de piedra, sino de piedras vivas. El apóstol Pedro dice que nosotros somos esas piedras sobre las que Dios está edificando su casa. Buenos días, adelante. Entonces eso lo estuvimos comentando el día anterior. Hemos estado hablando a lo largo de esta carta acerca de la vida cristiana como de un viaje. El apóstol Pedro dice que como cristianos nos encontramos en esta tierra viajando. Estamos de camino hacia nuestro destino eterno. Y nuestro destino eterno, a lo que hemos sido llamados, es a la gloria de Cristo. Es a participar por la eternidad de la presencia gloriosa de Dios. Es lo que llamamos el cielo. A eso hemos sido llamados por medio del Evangelio. Y estamos en dirección a ese destino, y mientras tanto, aquí en la tierra, mientras esperamos a que ese día llegue, pues en esta carta el apóstol Pedro hace mucho hincapié en cómo espera Dios que vivamos aquí en la tierra. Entonces vemos que Él nos habla de santidad. Dios espera que vivamos aquí en esta tierra de una forma agradable a Él, en obediencia a Cristo, en amor, en santidad, porque Él es santo. Y también en esta carta Él habla mucho acerca del sufrimiento, de los problemas que tenemos que encarar aquí en la vida, en la tierra, y cómo esos problemas, esas dificultades, a veces grandes sufrimientos, prueban nuestra fe. Entonces también es un tema que él aborda en esta carta. Bien, de todo eso hemos estado hablando, vamos a seguir hablando a lo largo del estudio. Y ahora, pues en este versículo 9 y siguientes, el apóstol Pedro va a tocar un tema muy importante, que es el tema de la identidad, que es algo que nos va a ayudar, el conocer la identidad que hemos recibido en Cristo, nos va a ayudar a estar aquí en la tierra, de camino hacia, como decíamos, ese lugar celestial al que Dios nos ha llamado. Bien, entonces vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 4 y así pues repasamos lo del día anterior y vamos a leer hasta el final del capítulo. Bien, adelante, Hilda. Amén. Estáis todos ahí, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. La piedra viva. Sí. Verse 4, chapter 2, verse 4. Amén. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo,
y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien. Bueno, aquí hay mucho para comentar. Vamos a ir despacio, poco a poco. Decíamos que nos habíamos quedado por el versículo 9. Vamos a leer de nuevo este versículo y el 10. Versículos 9 y 10. ¿Quieres tú, Wilson, leerlos? 9 y 10. 9 y 10. Amén. Dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fijaos que aquí tenemos una lista, en versículo 9, ¿no? Amén. Que viene precedida por esta frase: mas vosotros sois, ¿no? Y en el versículo 10 tenemos algo parecido, dice: en otro tiempo no erais, pero ahora sois. Bueno. ¿De qué nos habla eso? ¿Cómo podríamos decirlo en una sola palabra? De que hemos adquirido la misericordia del Señor. Ajá.
Y en una sola palabra, ¿de qué nos habla esto? Escogidos. Ah. ¿Qué más? ¿De qué nos está hablando cuando dice sois esto? ¿De qué nos habla? ¿Eso a qué hace referencia? Que fuimos llamados. Ajá. ¿Qué más? Eso hace referencia si yo digo yo soy esto y lo otro, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando acerca de qué. Adquiridos por Dios. Ajá. Estamos hablando de identidad. Identidad. ¿No? Cuando hablamos de quién es una persona, en este caso, el apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia, a cristianos, y esto llega hasta nosotros, nos está escribiendo a nosotros, a todos los que hemos respondido al llamado de Cristo. Y dice, esto es lo que sois ahora. Entonces nos está enseñando cuál es nuestra identidad en Cristo. De esto se trata, de identidad. Escogido. Ajá. Bien, vamos a ver cada uno de los componentes de la lista para entender un poquito más a fondo cuál es la identidad que tenemos como cristianos, ¿no? Bien, ¿qué es lo primero que tenemos ahí en la lista? Linaje. Linaje escogido, ¿no? ¿Qué significa la palabra linaje? ¿Qué significa esa palabra? Son palabras que no utilizamos mucho, ¿no? en nuestro día a día. Linaje es como la descendencia, ¿no? Ajá. Uh-huh. Linaje puede ser descendencia, como dices tú, o también puede ser ascendencia. También pueden ser los descendientes o los ascendentes. Ajá. ¿Y qué tipo de descendencia es? ¿O ascendencia? ¿Qué tipo de...? ¿Es una descendencia cualquiera o...? Escogidos. Ajá, pero la palabra linaje, ¿de qué tipo de descendencia nos habla? El pueblo de Dios. Ajá, ajá. La palabra linaje en sí nos habla... El pueblo llamado, perdón. Ajá. Sí, algo así también. Nos habla de una familia que por lo general hace referencia a una familia noble, ¿no? De la nobleza, ¿no? Sí. Esa palabra por lo general hace referencia a la nobleza, a la familia real, ¿no? Ajá. Entonces, linaje hace referencia a una familia, ¿no? La descendencia de una familia, o incluso puede hablarnos de la ascendencia, ¿no? Que por lo general es una familia noble. Ahora, aquí dice sois linaje y le añade un adjetivo, ¿no? ¿Qué tipo de linaje? Escogido. Escogido, ¿no? Entonces el apóstol Pedro, hablándonos a nosotros como cristianos, dice que somos una familia escogida. ¿Escogida por quién? ¿Y familia de quién? De Dios. De Dios. Fijaos que cuando llegamos hacia el final de la carta, si hacemos un momentito un pequeño salto al capítulo 5, al último capítulo de esta carta, fijaos cómo comienza el versículo 10. En el mismo, ¿no? El versículo 10 del último capítulo de esta carta de Primera de Pedro 5. ¿Cómo comienza ese versículo? Mas el Dios de toda gracia, ¿Qué más? que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Vale, ahí. El apóstol Pedro termina esta carta hablándonos del Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿no? El Dios que nos llamó. Y fijaos cómo comienza, vamos a saltar ahora al primer capítulo, que esto ya lo comentamos en su día, en el versículo 2. Fijaos cómo comienza la carta
el apóstol. Elegidos según la presencia de Dios. Elegidos según la presencia de Dios. Elegidos por Dios, ¿no? Entonces el apóstol Pedro está hablando a los cristianos como aquellos que hemos sido, ¿qué? Elegidos. Hemos sido elegidos, hemos sido escogidos, ¿no? Llamados por Dios. Entonces, en este versículo 9 en el que estamos, del capítulo 2, dice que la identidad que tenemos como cristianos es la de una familia escogida, ¿no? Hemos sido escogidos. ¿Diríais entonces que somos aceptados por Dios o rechazados por Dios? Aceptados. Aceptados, claro. ¿En base a qué somos aceptados? Porque hemos aceptado sus palabras, ¿no? Mm. Su mandato. Él nos ha elegido y hemos aceptado Ajá. lo que Él nos eligió. Ajá. Somos aceptados en base a Jesucristo, ¿no? A que Jesucristo dio su vida para que nuestros pecados sean perdonados y en base a haber respondido con fe a lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? A su llamado. Entonces, en base a los méritos de Cristo y a nuestro arrepentimiento al responder a su llamado, somos escogidos, ¿no? Dice, sois linaje escogido. ¿Se entiende? Si decimos que el linaje hace referencia a familia, ¿quién sería? ¿De quién decimos que es la familia? El pueblo de Dios. ¿La familia de quién es? ¿Quién sería el padre de la familia? Jesucristo, Ajá. Dios. Dios, ¿no? Ujú. Dios nos ha escogido para formar parte de ¿qué familia? Familia de Dios. De la suya, ¿no? Ajá. Dios nos ha escogido para formar parte de su familia. ¿Creéis que eso es un gran privilegio? Amén. Claro. Una palabra... Dios nos considera como hijos a nosotros. Claro. Una palabra que encontramos en la Biblia, encontramos por ejemplo en la carta del apóstol Pablo, es la palabra adoptados. Dice que en Cristo hemos sido adoptados. Todos entendemos lo que es la adopción, ¿no? Amén. Cuando unos padres quieren tener un hijo en su familia que no ha salido de ellos, ¿no? Quizá porque no pueden tener hijos, ¿no? Entonces adoptan, ¿no? A un niño o un bebé que ha nacido en otro lugar, de otros padres, Sin ser de sangre. sin ser de sangre, y que por algún lugar pues ha acabado quizá en un orfanato, por algún motivo, ¿no? Y ellos lo adoptan y lo reciben en su familia como hijo, ¿no? Hija, con los mismos derechos que los hijos de sangre, ¿no? Y los mismos deberes, mismos privilegios, mismas responsabilidades, ¿no? Van a llevar el apellido de la familia y legalmente ahora son hijos, ¿no? A pesar de que no hayan nacido de esa madre biológica, pero al ser adoptados por ley son igual que los hijos. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha adoptado por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio, que Dios nos llama a través de Cristo y al responder somos adoptados en su familia. Entonces, según esto, ¿cuál es nuestra identidad que tenemos como cristianos? ¿Qué somos? Hijos. Hijos. Hijos escogidos de Dios. Estaba acordando del caso que escuché de un hombre que fue a adoptar, ¿no? Un matrimonio, y hicieron un viaje
creo que era a China, ¿no? Y fueron allí a visitar a uno de estos lugares donde podían adoptar, ¿no? Era como una especie de orfanato y les iban presentando pues a todos los niños que estaban allí. Niños muy pequeños, ¿no? Bebés, niños muy pequeños. Ellos iban viéndolos, ¿no? Y tenían que escoger a uno. Será bonito de tomar la elección de uno. Tenían que elegir, ¿no? Es muy curioso el caso porque era un matrimonio cristiano y cuentan que escogieron a una niña pequeña que cuando se la presentaron la niña les escupió. Esta no fue la historia de uno de los directores de la película esta que fuimos a ver. Era algo parecido, ¿no? Era algo parecido. Pero este era otro matrimonio, pero era algo parecido a ese caso, sí. Sí. Pero escogieron, ¿no? Ellos ejercieron su voluntad para decir, esta es la persona que queremos que forme parte de nuestra familia. Que sea nuestra hija. Que sea nuestra hija. Estos son los términos que está utilizando el apóstol Pedro, inspirado por Dios, para hablar de el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Dice que Dios nos vio perdidos en nuestro pecado. En otro lado de la Biblia dice que viviendo en pecado somos enemigos de Dios. Y Dios nos vio, se fijó en nosotros y nos escogió. Nos llamó para ser sus hijos, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Creéis que eso es un amor grande o pequeño? Algo incomparable. Y la adopción de Dios, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia la eternidad con Cristo, hacia el cielo, hacia la gloria eterna de Cristo. Es un llamado muy elevado, ¿no? Es un amor muy grande, ¿no? Un grandísimo privilegio. Ajá. ¿Creéis que nuestra actitud aquí en la tierra debería ser la de agradecimiento hacia Dios? ¿Creéis que merece la pena esforzarse por corresponder al amor de Dios, por honrarlo, por vivir una vida que le agrade en respuesta al amor tan inmenso que Él ha tenido por nosotros? Él es digno de eso, ¿no? Amén. Todo lo contrario sería un grandísimo desagradecimiento por nuestra parte, ¿no? Ajá. Pues vosotros fijaos en pensarlo de esta manera, ¿no? Un rey poderoso, rico, ¿no? Fuerte, que se acerca a uno de los pueblos, de las aldeas de su reino, ¿no? De su nación, y se aproxima a un hombre que está tirado en la calle, un mendigo que está pidiendo, con ropas sucias, rotas, ahí tirado, ¿no? Con heridas, que se dedica a pedir, ¿no? Y el rey se acerca a esta persona y le dice, mira, si quieres, a partir de ahora, te puedes venir al palacio conmigo y vas a ser mi hijo. Entonces el rey adopta a este joven y le cambia la vida para siempre, ¿no? Y lo lleva a palacio. Ahora imaginaos que este que ha sido adoptado, que ahora es príncipe, ¿no? Estando ya en palacio, decidiera seguir viviendo con sus ropas sucias, rotas, allí en palacio. ¿No sería eso una deshonra para el rey? Ajá. Para el nombre de la familia real, para aquel que le ha adoptado y que le ha amado tanto, ¿no? Deshonra y más cosas. Ajá. Sería un desprecio, ¿no? Ajá. Ajá. Un rechazo. Ajá. De la misma Inconscientes de afuera, cosas. está ahí en el Palacio del Rey, como anda. De la misma manera nosotros como cristianos, si escogiéramos seguir vistiendo nuestras ropas sucias de pecado, ¿no? Si escogiéramos seguir viviendo una vida de pecado apartada de Dios, ¿no sería eso una deshonra para aquel que nos ha adoptado? Ajá. Se entiende la comparación, ¿no? Sí. Ajá. Entonces dice que somos linaje escogido. ¿Qué es lo siguiente que tenemos en la lista?
Real sacerdocio. Real sacerdocio. Fijaos que de nuevo tenemos una palabra que hace referencia A la realeza. a la realeza, ¿no? Real sacerdocio. Ahora, sacerdocio nos habla de que somos sacerdotes. Sacerdotes. ¿Qué significa esa palabra? ¿Cuál era la función del sacerdote? Servir al pueblo. ¿De qué manera? enseñando, hablando de Dios, hablando de lo que Él quería, dando a conocer la voluntad del Padre. Ajá. Los sacerdotes nos trasladamos al antiguo pacto antes de que Jesús naciera, ¿no? Cuando Jesús nació aún habían sacerdotes. Y estamos hablando de personas a las que Dios había escogido para darles una función dentro de su pueblo, ¿no? En relación al templo. Entre otras cosas, ellos enseñaban la ley de Dios al pueblo. ¿Qué más hacía el sacerdote? También recibían los sacrificios que llevaban los animalitos. Hacían los sacrificios. Ajá. El sacrificio, y eso significaba más adelante el sacrificio de nuestro Señor. Ajá. ¿Cómo? Tiene el significado de sacerdocio, es el poder y la autoridad externos de Dios. Ajá. El sacerdote era una figura muy interesante, muy importante también, porque era algo así como un intermediario. El sacerdote era quien estaba entre Dios y el pueblo. Y Cristo es el sacerdote porque Él está entre el pueblo y Dios, el Padre. Ajá. Entonces el sacerdote tenía la función de representar a Dios ante el pueblo y de interceder por el pueblo ante Dios. Esa era la función del sacerdote. ¿Cómo intercedía por el pueblo? Pues ofrecía los sacrificios de animales, como Dios había estipulado, para el perdón del pueblo. Oraba por el pueblo. ¿Cómo representaba a Dios? Pues por un lado enseñaba la ley de Dios al pueblo y por otro lado su vida, no solamente su vida, sino hasta su ropa, la forma en la que vestía, debía representar la santidad de Dios. Debía de representar a un Dios santo. Entonces, esa era la función del sacerdote. Ahora, aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que nosotros como cristianos somos real sacerdocio. Entonces, si para Dios somos, como cristianos, no solamente somos hijos, sino que también somos sacerdotes, ¿qué podríamos decir que espera Dios de nosotros? Que llevemos el mensaje que Él nos dio a través de Él. Ajá. Que enseñemos su palabra, su ley, Amén. sus mandamientos. ¿Qué más? Queremos ejemplo. Que demos ejemplo. Que le representemos bien a Dios. Por medio de nuestra forma de vivir, de nuestro testimonio. Que representemos su santidad, su amor, su justicia, su verdad. ¿Qué más? ¿Qué más espera Dios de nosotros? Que tengamos el amor de Dios, que Dios tiene hacia el mundo, que Jesucristo nos enseñó. Ajá, tengamos el amor de Dios. ¿Qué Que más? oremos. Que oremos. ¿Por quién? Por el Señor y por Dios. Que oremos por nosotros y por el pueblo. Claro. Fijaos que el sacerdote intercedía ante Dios por el pueblo, ¿no? Dios espera de nosotros como sacerdotes que intercedamos, oremos por nuestros hermanos, ¿no? Y por aquellos que aún no son salvos, que deben creer, ¿no? Que intercedamos por ellos, que les sirvamos, que representemos bien a Dios ante ellos, pero también que oremos por la salvación de ellos o por el bien de nuestros hermanos, ¿no?
Entonces, en cierto sentido, Dios nos pone también como, entre comillas, como intermediarios, ¿no? Ahora, ¿quién dice la Biblia que es el sumo sacerdote? Nuestro sumo sacerdote ante Dios, el jefe de los sacerdotes, Jesucristo, ¿no? En Jesucristo vemos esa misma función. Vemos que Él representó a Dios ante nosotros a la perfección, ¿no? Se dice de Él que Él era la imagen visible del Dios invisible, Jesucristo, ¿no? Todo lo que Jesucristo dijo e hizo era la representación exacta y perfecta de Dios Padre, ¿no? Pero por otro lado vemos que Él también nos enseñó la palabra de Dios, ¿no? Pero por otro lado también nos representó a nosotros ante Dios. Sí. Intercedió por nosotros y también tomó nuestro lugar en la cruz, representando a toda la humanidad, de forma más concreta a los creyentes, a los que iban a creer en Él. Nos representó encarnado en esa cruz, pagando por nuestros pecados para que quedáramos perdonados, ¿no? Entonces Él ejerció esa función de sacerdote y en Él nosotros también somos sacerdotes. ¿Se entiende? Entonces estamos descubriendo cuál es nuestra identidad como cristianos en Cristo, ¿no? ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿Qué es lo que Él dice que somos? Y por lo tanto, ¿qué espera de nosotros aquí en la tierra? Entonces vemos que somos hijos de Dios, somos parte de su familia, escogidos, somos también sacerdotes en Cristo, ¿no? Y vemos lo que eso significa. ¿Y qué es lo siguiente que tenemos allí? El versículo 9. Nación santa. Nación santa. O sea, no solamente somos familia, sino que también somos ¿qué? Nación. Una nación, ¿no? Venimos de todos los lugares. Ajá. En esa nación, una nación, ¿qué es lo que compone una nación? Las personas. Personas de todo Ajá. pueblo. Ajá. Un pueblo, personas. ¿Qué más? ¿Qué hay en una nación para que sea constituida como tal? Es una identidad, como decir, una tierra santa que nos promete esa va a ser la nación. Un lugar Que donde yo- vive sí, una tierra, un sí. lugar donde vive la nación. ¿Qué más hay Hay en la nación? gobernantes. Gobernantes, muy importante. Gobernantes que puede ser un rey, puede ser presidente, un parlamento, ¿no? Gobernantes. ¿Qué más hay? ¿Hay leyes también? Hay también autoridades. Leyes, ¿no? Ajá. En esta nación que Dios dice que somos en Cristo, ¿quiénes son o quién es el gobernante? Jesucristo. Ajá. ¿Y tenemos ley también o no? Sí, Sí, una nos ley. habla. Ajá. Los mandamientos de Cristo, ¿no? Ajá. Ajá. Y ahora mismo, ¿cuál sería ese lugar donde está viviendo la nación de Dios? ¿Dónde se encuentra? En este momento aquí, Ajá. En todos los países de este mundo, ¿no? en todos los países Ajá. que lo conocen. Y un día, ¿dónde va a estar? Eso es lo que En el cielo, Ajá. en su reino. Va a estar en una ciudad construida por Dios, que es una ciudad que no tiene nada que ver con las ciudades de este mundo, es algo de dimensiones Calles de oro. estratosféricas, ¿no? De dimensiones De inmensas, cristal. ¿no? Que es una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Allí es donde Dios va a vivir con su pueblo, para siempre, ¿no? Ujú. Bien, ¿y esta nación cómo está descrita aquí? ¿Cómo es? Nación santa. Nación santa. ¿Qué significa eso? ¿Es una nación de qué manera? Apartada para Dios. Apartada para Dios y apartada de qué? Del Del pecado. mundo, Del pecado. pecado. Ajá.
Entonces, ¿qué tipo de nación, qué tipo de pueblo espera Dios que nosotros seamos? Santos. Santos, apartados del pecado. Por eso es tan importante que cuando Dios nos muestra algún pecado que haya en nuestra vida, que renunciemos a ese pecado, que nos apartemos, que nos arrepintamos, que lo confesemos ante Dios, que busquemos ayuda si es necesario, que estemos dispuestos a abandonar el pecado, ¿no? Llámese como se llame, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él nos ha llamado a formar parte de una nación santa. Por otro lado, santo también habla de consagración, ¿no? De estar dedicados a Dios. Entonces, Dios espera de nosotros que vivamos ¿para quién? Para Dios. Para Él, ¿no? Bien, ¿y qué es lo siguiente que tenemos en la lista? Pueblo adquirido por Dios. ¿Esto de qué nos habla? Muy parecido a lo que estamos diciendo hasta ahora, ¿no? Sí, que antes hemos hablado Que Dios nos va. que Dios nos ha adoptado, que nos ha llamado, pues debe ser un pueblo por Dios. Ajá. Adquirido, ¿qué significa? Que Que nos recogió. Es como tomado, ¿no? Ujú. Que nos ha tomado a nosotros, algo así entiendo yo. Ajá. Fijaos, vamos a hacer un pequeño salto al libro de Colosenses. Vamos a leer los versículos 12 al 14 del capítulo 1. Colosenses es una carta que escribió el apóstol Pablo. Vamos un poquito hacia atrás. Colosenses está poco después de Gálatas, que es el libro ese que estudiamos. Uno. Ha dicho versículo. 12 al 14. Si os cuesta encontrarlo, tenéis al principio de la Biblia tenéis un índice. En el índice podéis buscar Colosenses y os dice la página. Después de Corintios, Sí, está después de Corintios, después de Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses y justo después de Filipenses. Después de Efesios, después de Filipenses, antes de Tesalonicenses. Primero. Colosenses. Sí. Capítulo 1. Bien, Colosenses 1, versículos 12 al 14. ¿Quieres tú? Mejor que lo lea otro. Sí. Que lea igual. Entonces, Capítulo 1, versículos, te lo busco, versículos 12 al 14. Leerlo. ¿lo leo yo? Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la
de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, de pecados. Ajá. Lo vuelvo a leer, Cristian. Vale. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces, ¿de dónde dice aquí el apóstol Pablo, hablándonos a los cristianos, a los que hemos respondido a Cristo, ¿no? ¿De dónde dice que nos ha librado Dios? Versículo 13. La potestad de las tinieblas. ¿Y a dónde nos ha trasladado? Al reino de su amado Hijo. Entonces, Dios estira su mano, ¿no? Y en este mundo corrompido, en rebelión contra Dios, apartado de Él, por medio del Evangelio, nos toma y nos lleva, nos traslada a su reino, ¿no? Eso es lo que significa pueblo adquirido por Dios, ¿no? Fijaos que ahí también tenemos una palabra muy importante en el versículo 14 de Colosenses 1, que es la palabra redención. ¿Qué significa esa palabra? Nos redimió. Hemos sido redimidos. ¿Qué significa eso? Él nos rescató. Rescató, eso es. Redención significa rescate. Él pagó nuestro rescate. ¿Y cuál fue el pago de nuestro rescate? El perdón del Ajá. El pago fue el perdón de los pecados, ¿no? Ajá. La sangre. Y él pagó con la sangre de su propio hijo, ¿no? Su propia sangre, ¿no? Y fijaos, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros? Fijaos en el versículo 12. Dando gracias al Padre con gozo. Con gozo dando gracias al Padre, ¿no? Felices dando gracias a Dios. Agradecidos, ¿no? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cristiano que no es agradecido con Dios, que no tiene en su interior ese gozo por la salvación que ha recibido, una de dos: o no ha entendido bien el Evangelio y de dónde le ha rescatado Dios y hacia dónde le ha llevado, o no es cristiano. La respuesta natural al Evangelio es agradecimiento con gozo por lo que Dios ha hecho por nosotros. El pueblo de... Sí, Marita, adelante. Porque aquí nos dice que con alegría des gracias al Padre. Ajá. No es que Él triste ni llorando, nada, sino con alegría, Ajá. que Él nos da, nos brinda esa paz. Y bueno, si vamos tristes ahí en la oración que nos ponemos a hablar con Él ahí nos transmite la alegría y la paz. Y a lo mejor hasta nos habla. Ajá. Claro. Eso no significa que no vayamos a pasar sufrimientos y tristezas aquí en la tierra, que sí que las pasamos, ¿no? Como cristianos. Claro, hay que también puedes estar angustiado y de todo, Claro. pero le estás dando gracias a Dios, porque Él es el que es su voluntad. Claro. Es su voluntad que tú no comprendes porque te está pasando tantas cosas malas, Claro. pero no puedes perder la fe en Él, o sea, porque el diablo quiere apartarte, dudar de Él, pero tú te agarras de Dios y después, más adelante, Dios te va viendo como que las cosas, vas comprendiendo mejor las cosas
Que A lo mejor cosas las que tú en cosas- ese momento no comprendes, por qué esto, por qué lo, pero después Dios te hace ver que Porque él mismo dice que en este mundo tendremos aflicción. Claro. En el mundo tendremos aflicción. Y el propio apóstol Pedro en esta carta habla mucho del sufrimiento el también, ¿no? sufrimiento, claro. Pero el sufrimiento nunca debería de llevarnos a la desesperación, ¿no? Porque si conocemos a Dios, ¿no? A pesar de que podamos estar tristes o sufrir, en el fondo, dentro de nosotros, hay gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora somos parte del reino de Dios. Hemos sido rescatados por Él. Sufrimos aquí en la tierra, pero vamos de paso hacia la eternidad con Dios, ¿no? Ajá. Entonces, bajo esa perspectiva, el sufrimiento se ve de otra manera, ¿no? Pero como cristianos siempre deberíamos de ser agradecidos, ¿no? Bien, volvemos Pero eso a... también tiene su madurez, Mm. hasta como cristianos, Mm. por supuesto. Porque hasta que no... Claro. Al principio lo sabes de manera teórica. Mm. Y teórica no es saberlo del todo, o bien, o como quieras. La falta de agradecimiento sería una señal de inmadurez, ¿no? Claro. Ah. Pero que es normal que vayas conociéndolo también poco a poco. Claro. Pero que tú persistas en querer conocerlo también. Sí. Acordado del pueblo de Israel que fue rescatado de Egipto para ir a la tierra prometida por Dios, ¿no? Y sin embargo fue un pueblo que era tan quejica, ¿no? Sí, no Siempre creían ni murmurando, quejándose, en lugar de ser agradecidos con Dios, que los había rescatado con poder de la esclavitud, estaban siempre quejándose, murmurando, maldiciendo, añorando lo tan que desagradecidos. había de Egipto. Es un ejemplo, pero es que quejándose. es normal, el hombre ve la carne. Mm. Hasta que no conoce otra manera de vivir. La Ah. carne es lo que ve. Claro, es que yo creo que una de las cosas fundamentales de uno tener fe y todo eso es no ser agradecido a Dios, ¿no? Cuando se levanta, así uno esté pasando necesidades, porque se pasan cosas angustiantes, ¿no? Por uno, solo el levantarse, de darle uno gracias a Dios, porque hay mucha gente que ni siquiera se puede levantar de una cama o ese día tantas tragedias que pasa, gente que sale a trabajar y ya no está, cuando ya no, que lo mató un carro o que lo mataron por robar, bueno, muchas cosas. Entonces uno tiene que darle gracias a Dios de solo poder mirar, poder ver, poder estar aquí sentado, cosas muy simples, ¿no? De tener una familia. Claro. En realidad, en comparación a otras cosas, está uno muy bien, ¿no? Y lo que Dios nos permite respirar, nomás el simple respirar, es gracias a Dios. Tanto para agradecerle, ¿no? Gracias a Dios. Fijaos en esta comparación, ¿no? Alguien puede estar sufriendo mucho, enfermedad, la muerte de un ser querido, no tener trabajo, no poder pagar sus cuentas, lo que sea, ¿no? Una persona puede estar pasando por problemas grandes aquí en la tierra. Ahora, ¿qué sería mejor? Pasar por esos problemas teniendo la promesa de la vida eterna, o no tener ninguno de esos problemas y tener toda la riqueza y todo lo que este mundo te pueda dar, pero no tener esa promesa. Terminar en el infierno. Ajá. Entonces, estemos como estemos, siempre podemos estar agradecidos con Dios. Ese es el Pasemos dilema. por lo que pasemos. Sí, porque es que nosotros aquí, la mayoría de las personas pues nosotros estamos, es como desde la vida, es como un segundo, digámoslo. Ante Dios eso es un segundo, ¿no? Pero nosotros, cuando fallezcamos, vamos a seguir viviendo, ¿no? Las personas que están condenadas, imagínate a dónde van a ser quemados y todo eso, y eso es lo que no entienden muchas personas. Van a ser, mejor dicho, no, yo no quisiera vivir eso. Tampoco estoy con
que voy a ir al cielo, ¿no? Mm. No, eso no lo sabe sino Dios. Pero tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Mm. Obrar bien con los demás, ser misericordioso, tratar de no hacer uno mal, andar por un camino correcto, ¿no? Ah. Y fijaos que todo esto, ¿no? El cielo, la salvación y todo esto que estamos leyendo aquí, Dios lo ofrece por gracia, por gracia. No es algo que tengamos que comprar, es algo que gratuitamente Dios nos lo ofrece por medio de Jesucristo, ¿no? Claro, tenemos que responder, ¿no? Que es lo que hemos hecho cuando nos hemos convertido. Bien, terminamos el versículo 9. Estamos volvemos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Después de darnos estos componentes acerca de nuestra identidad como cristianos y de decir que somos pueblo adquirido por Dios, ¿para qué nos dice? ¿No? Ahí nos va a hablar de propósito, ¿no? Propósito de Dios con su pueblo aquí en la tierra. ¿Qué nos dice allí en el versículo 9? Dice, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué propósito o cuál sería uno de los grandes propósitos que Dios tiene con nosotros aquí en la tierra? ¿No? Anunciar el Evangelio. Anunciar su palabra. Anunciar. De que seamos ejemplo de lo que Él nos ha dado para que nosotros también igual demos. O como dice él, que nos trajo a su luz admirable, ¿no? Tratar de nosotros ser luz a aquellas personas que todavía no conocen, para que ellos lleguen a alcance. Entonces, Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable y Él espera que aquí en la tierra nosotros anunciemos lo que Dios ha hecho para que otros también puedan responder a la gracia de Dios, ¿no? A su llamado. ¿Se entiende? Entonces, como cristianos, todos estamos llamados a evangelizar. Todos estamos llamados a hablar, ¿no? No a callarnos, a hablar. A anunciarle a la gente las buenas noticias de Jesucristo, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho para que nuestros pecados queden perdonados? Y que así como nos llamó a nosotros, también a ellos Dios les está llamando, ¿no? Y lo que dijo tu padre el domingo, que yo me quedé aterrado, porque las personas, cuando Cristo hablaba en una parte que hablaba que salen los primeros peregrinos o sea, Cristo no dice que lleve colchones ni nada, sino que vayan sin nada a otras ciudades a hablar de la palabra de Dios, ¿no? Y que también si en una ciudad esas no te pues estás expuesto a que te van a rechazar, o que iba a pasar que salieran las personas y se sacudieran los pies para que sea que también vamos a ser rechazados y todo, pero sin embargo el deber de nosotros es lo que dice Cristian, tenemos que hablar a alguien, a rescatar personas. Sí. Por lo menos yo me siento rescatado gracias a Dios, por Cristian, cuando Dios por medio de él, o sea, se siente uno, porque yo siempre iba buscando pero bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo hago para, pues en la experiencia que tuve y hasta que ya pasó tiempo, no fue inmediato, cuando ya con Cristian ya me fui como despejando y es por eso estoy también aprendiendo del conocimiento de Dios, ¿no? La palabra, ¿no? Sí. Porque era un ignorante, pero claro. Bueno, qué bonito es todo lo que sí, era por otro tiempo, como nos dice el Señor. Dios es el que nos rescata, pero nos da el privilegio como cristianos de colaborar con Él en su obra de rescate, ¿no?
Él quiere rescatar a otros a través de nosotros. Claro. ¿Cómo? Esto Orando que por estamos ellos, hablando, sí. anunciándoles, no dándoles la palabra, amándoles, siendo un ejemplo de Jesús para ellos, ¿no? Bien, terminamos con el versículo 10, que está muy relacionado con este. Lo leemos de nuevo. Versículo 10. Wilson. El 10. Mas vosotros sois linaje escogido. El 10. Perdón. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo para que ahora sois Pero que ahora, sí, sois pueblo Ajá. de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ajá. Entonces, antes de conocer a Cristo, antes de responder a su llamado entregándole nuestra vida de corazón, ¿no? ¿Formábamos parte del pueblo de Dios? No. No. Ajá. ¿Habíamos recibido la misericordia de Dios? No. ¿Éramos salvos? No. Ahora, habiendo ya respondido, entregándole de corazón nuestra vida al Señor Jesús, ¿somos parte del pueblo de Dios? Sí. Sí, ¿no? ¿Hemos recibido ya la gracia de Dios, la salvación? Amén. Sí, ¿no? Bien, entonces estos dos versículos nos hablan de ¿qué? Nos hablan de identidad. Claro, lo que éramos y lo que somos. Claro. Después de haber recibido a Cristo. Exactamente. Cuando habla de que nosotros hemos alcanzado la misericordia, es la misericordia de Dios, ¿no? Claro. Sí. Claro. Ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no teníamos misericordia de Dios, ¿no? Claro. No lo habíamos recibido. No la habíamos recibido. Estábamos ciegos. Claro. Sí. ¿Creéis que como cristianos es importante conocer nuestra identidad? Sí. ¿Diríais que nuestra forma de vivir está marcada por lo que pensemos o creamos acerca de nosotros mismos, de quiénes somos? Sí. Ajá. Ese es el testimonio. Ajá. Cuando estamos bien, siguiendo a Cristo, entonces el testimonio también podemos ayudar bien. Y ahí se fijan las demás personas que están afuera en el mundo, los que no creen, los que todavía no aceptan. Si yo, por ejemplo, en la ONG, ¿no? Le digo a Hilda, por ejemplo, digo, Hilda, tú vas a estar aquí de responsable del rastrillo, ¿no? Entonces, ¿creéis que eso va a determinar la forma en la que Hilda se va a mover en la ONG? Sí, ¿no? La forma en la que ella va a actuar, la que ella, claro, va a decir, bueno, yo sé que tengo que ocuparme del rastrillo, que tengo que velar por esto, que tengo que mirar que esto se haga así, que esto no. No se va a meter en la cocina a cocinar porque está de responsable de rastrillo, ¿no? Ella Claro. tiene su puesto de Claro. responsabilidad. Claro, yo me acuerdo cuando yo era pequeño que mi madre me decía, qué bueno eres con las matemáticas, qué bien se te da, ¿no? Y yo fui creciendo con eso, ¿no? Entonces, claro, cada vez me gustaba más y me empleaba más en las matemáticas, ¿no? Y sacaba mejores notas porque estudiaba más, porque me empleaba más. Pero todo empezó Para recompensar lo que ella te había dicho. todo Con la empezó palabra de su madre. con que yo empecé a creerme Sí. que yo era bueno con las matemáticas por la palabra de mi madre, ¿no? Entonces, cómo nos veamos a nosotros en el espíritu va a determinar en gran medida cómo vivamos aquí en la tierra, ¿no? Entonces, Dios nos dice lo que somos en Cristo. Si lo creemos, si le creemos a Dios, vamos a vivir de esa manera. Vamos a sentirnos, no nos vamos a sentir rechazados porque sabemos que incluso si mi esposa me abandona, o mi marido a las mujeres, o si mi amigo me rechaza por ser cristiano, o si me echan del trabajo, ¿sí? Sé que Dios me ha escogido y me ha aceptado y que Él me ama. Sé que si no tengo papeles aquí en España, estoy de irregular, sí que he recibido unos papeles más importantes. Formo parte del pueblo de Dios, ¿no? Formo parte de tengo una ciudadanía celestial, ¿no? Sé que sé que soy
sacerdote para Dios y por lo tanto tengo que vivir de una forma santa, representándole ante otros, anunciándole, intercediendo por otros. Veis que si yo conozco mi identidad en Cristo, qué soy para Dios, qué es lo que he recibido, y le creo a Dios y me veo de esa manera, entonces mi vida va a ser de una forma, ¿no? Voy a tomar un rumbo. Mi forma de vivir va a representar lo que yo sé que yo soy en Cristo. Va a representar mi identidad. Entonces es importante, ¿no? ¿Se entiende? Bien, lo dejamos aquí. Dice la